Yo lo que quiero, en el tiempo que tengo, lo que quiero describir es cómo el vehículo eléctrico representa un modelo de electrificación de la demanda y un modelo de gestión de la demanda mucho más importante de lo que a veces se piensa. Y yo creo que la figura o el modelo del vehículo eléctrico, perdón, del vehículo conectado a la red eléctrica es seguramente pues, el mejor modelo de gestión de la demanda que puede haber en estos momentos y que convierte al vehículo en una central energética móvil y uno de los principales recursos energéticos distribuidos. El vehículo conectado a la red eléctrica, más conocido como el modelo V2G, la función principal es ser un intercambiador de energía con la red eléctrica. Es decir, el vehículo eléctrico no solamente debe de ser un instrumento para coger energía de la red, sino también para aportar energía a la red. Esta doble función del vehículo conectado a la red es lo que lo convierte en un instrumento para aportar flexibilidad a la red eléctrica y poder desplazar la demanda energética en momentos donde haya mayor o menor generación renovable y con esto beneficiar enormemente a la estabilidad de la red eléctrica. Por lo tanto, la carga y la recarga del vehículo eléctrico ha de ser bidireccional y es un modelo, repito, de electrificación de la demanda y un modelo también de electrificación de la demanda energética también en los edificios, porque hay una simbiosis, que es lo que yo quiero desarrollar, entre el vehículo eléctrico, el edificio eficiente y el sistema eléctrico. Hay una simbiosis entre estos tres elementos y el vehículo eléctrico forma parte realmente, como he dicho anteriormente, de los recursos energéticos distribuidos. Esto es importante si tenemos en cuenta cuáles son los objetivos que se nos están planteando ya de cara tanto de descarbonización de la economía como de electrificación. En este momento, la ley de cambio climático hemos visto cómo ya se establece, uno de los objetivos que se establecen es un 39% de reducción de las emisiones en los sectores difusos de aquí al año 2030. Esto para la edificación y el transporte es un objetivo muy exigente. En los próximos 10 años, prácticamente ahorrar un 40% de emisiones o reducir un 40% de las emisiones. Y los objetivos de electrificación son igualmente muy ambiciosos. En la estrategia de descarbonización a largo plazo se habla de un 79% de electrificación del transporte para el año 2050 y un 86% de electrificación del sector residencial de las viviendas y un 91% del sector terciario de los servicios. Es decir, vamos hacia un modelo de electrificación de la demanda que requiere instrumentos no solamente de electrificación, sino de eficiencia energética, como ahora voy a desarrollar. Para esto hay que tener claro los dos conceptos de lo que implica la descarbonización y de lo que implica la electrificación. La descarbonización es un concepto que no está definido en las directivas europeas, pero que en las recomendaciones sobre la rehabilitación energética de edificios se habla de que un parque inmobiliario descarbonizado es aquel que ha reducido a cero sus emisiones a través de eficiencia energética y de renovables. E insisto mucho en el orden, primero eficiencia energética y luego energías renovables. Es decir, se trata de sustituir los combustibles fósiles o la utilización de energía fósil por electricidad a través de eficiencia energética, es decir, reduciendo la demanda energética al mínimo imprescindible y la poca energía que se requiere se genera con energías renovables en el propio edificio o en el entorno. Es decir, estamos hablando ya también de generación distribuida, de autoconsumo combinado con eficiencia energética. Este orden es muy importante porque no se trata de sustituir energías renovables, perdón, combustibles fósiles por energías renovables, sino se trata de dotar a la economía y a los consumos energéticos de la mayor eficiencia energética para que luego la utilización de renovables sea con un óptimo de eficiencia energética. El concepto de electrificación yo lo defino como electrificación beneficiosa o electrificación eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayor ventaja o la mayor cualidad que tienen las energías renovables es aproximar la generación al consumo.
y es la generación distribuida, desde mi punto de vista, yo la defino como convertir cada centro de consumo en un centro de generación. Esta energía de proximidad o de kilómetro cero, como se dice, es realmente la gran oportunidad que nos ofrece la tecnología renovable para descarbonizar y electrificar. Porque de lo que se trata es de introducir en el sistema energético la mayor capacidad o el mayor volumen de energía flexible. ¿Y qué es energía flexible? Es aquella que resulta de ajustar la oferta y la demanda de energía en tiempo real en cada centro de consumo. Es decir, la generación distribuida lo que aporta al sistema eléctrico es capacidad de oferta y demanda de energía flexible, es decir, flexibilidad energética. Este es un concepto que está muy desarrollado en las directivas europeas y que sería bueno que en los objetivos que se plantean a nivel de los planes nacionales integrados de energía y clima y todas las estrategias de descarbonización, hubiera objetivos también de capacidad flexible en el sistema energético, cosa que al día de hoy no existe. ¿Y cómo se genera esa capacidad de energía flexible? Pues a través de la combinación de distintos elementos y aprovechando las sinergias de distintos elementos como son el autoconsumo, el almacenamiento en baterías, la recarga del vehículo eléctrico y la gestión inteligente de la demanda a través de contadores inteligentes, de dispositivos inteligentes y de tarifas inteligentes. Y otro elemento que aparece en la directiva del mercado interior de la electricidad, que es la agregación de la demanda y los agregadores independientes de la demanda. Todos estos elementos en su conjunto forman realmente un repertorio que son los recursos energéticos distribuidos y vemos cómo el vehículo eléctrico forma parte de esos recursos energéticos distribuidos, con lo cual no vale simplemente en llenar el territorio de energías renovables, sino que hay que llenarlo sobre todo antes de eficiencia energética y de gestión de la demanda a través de estos instrumentos. Y estos instrumentos lo que nos facilitan es la posibilidad de contemplar el vehículo eléctrico como lo que he definido al principio, como una central eléctrica móvil a través de la batería de almacenamiento. Yo creo que el negocio energético más importante en estos momentos, y yo creo que en los próximos años, no es lo que muchas veces se lee en los periódicos, sino es el almacenamiento. Y sobre todo el almacenamiento en baterías en media y baja tensión, que es lo que va a promover el impulso o el desarrollo de la generación distribuida. Yo, en mi página web, ustedes se pueden descargar dos informes que tengo sobre el vehículo eléctrico. Uno es el vehículo eléctrico alumbra una nueva cultura energética y el más reciente, la revolución industrial del vehículo eléctrico. Y todos estos elementos los describo en estos informes que se pueden descargar gratuitamente. Y una de las ideas en las que insisto es en el modelo de negocio del futuro, incluso yo ya le diría ya no el futuro, si estos días se va a basar fundamentalmente en el impulso del almacenamiento. Y el futuro del sector energético estará en manos de quienes lideren el almacenamiento en batería. Y el hecho más importante es que ya, yo aquí ponía en pocos años, yo creo que ya en un par de años será más barato hacer funcionar el vehículo eléctrico con la energía solar que genere el techo de la vivienda que con combustibles fósiles. Yo creo que hay muchas razones para pensar que ahora mismo, yo creo que esto en la geopolítica energética pues está muy clara la situación a nivel mundial, como Estados Unidos y China lideran el desarrollo del almacenamiento y sin embargo Europa se ha quedado muy retrasada con respecto al almacenamiento y esto está provocando disfunciones muy importantes y nada positivas para el futuro de la economía europea. Yo creo que va a haber una serie de cambios fundamentales a través o a partir del almacenamiento y el primero de ellos es la combinación del autoconsumo con almacenamiento, sobre todo el almacenamiento detrás del contador, la integración del vehículo eléctrico en la gestión energética de los edificios. Repito, la idea clave es la simbiosis que hay entre el vehículo eléctrico y el edificio eficiente y el vehículo eléctrico va a formar parte de la gestión energética de los edificios a través del punto de recarga. Esto nos lleva a otro concepto y es que hay que pasar en la transición energética de la que tanto se habla, el elemento clave es el papel del consumidor. El consumidor va a pasar de un papel de consumidor pasivo a un papel de consumidor activo o de cliente activo. En la Directiva Europea de Renovables se habla del consumidor activo y en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad se habla del
del cliente activo. Yo creo que este concepto es clave para entender cuál es el papel del vehículo eléctrico en la gestión de la demanda y el consumidor a la hora de utilizar estos recursos energéticos distribuidos. Y al final, la prioridad del sistema eléctrico, en nuestra regulación eléctrica en España hasta ahora, pues el centro del sistema energético pues era la oferta de generación y cómo rentabilizar las grandes centrales térmicas, y a partir de ahora la rentabilidad del negocio energético va a estar en la capacidad que tengamos de gestionar la demanda energética. Es decir, primero es la demanda y luego la oferta. Es un cambio radical con la regulación que tenemos hasta el día de hoy. Bien, cómo o por las directivas europeas, cómo plantean el desarrollo del vehículo eléctrico. Yo me voy a remitir a la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, la Directiva 2018-844, en la que lo que aporta una gran novedad y es que amplía el concepto de instalaciones técnicas del edificio, y a las instalaciones técnicas del edificio se añaden, además del autoconsumo, con almacenamiento, la recarga del vehículo eléctrico y las aplicaciones inteligentes. Y el modelo de gestión del vehículo eléctrico que plantea esta directiva es la carga inteligente, donde la gente pasa más tiempo. Es decir, la carga inteligente del vehículo eléctrico en los edificios, en las viviendas y en los aparcamientos. Esto también choca con lo que vemos, la insistencia con la que vemos las infraestructuras de recarga en las autovías, en las gasolineras. Bueno, el modelo de la Directiva Europea de Edificios es la carga inteligente en donde la gente pasa más tiempo, que son los edificios, viviendas y los aparcamientos. Este es un concepto que debería o deberá de trasladarse a las ordenanzas municipales, a las normas urbanísticas, y aquí yo haría una reflexión sobre qué es lo que nos falta para poder desarrollar este modelo que plantea la directiva europea. Y el primero, ya lo he citado, es introducir este concepto, introducir el vehículo eléctrico en los códigos de construcción, en las ordenanzas municipales, en los planes de ordenación municipal. Aquí hay que destacar que una cosa es lo que diga la normativa estatal y otra cosa son las competencias exclusivas que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas en urbanismo y vivienda. Es decir, ahora mismo hay ayuntamientos, importantes ayuntamientos, que tienen en sus ordenanzas ya regulado la recarga de los vehículos eléctricos, cuando el Código Técnico de la Edificación no sabemos pues, si este año o al que viene o al siguiente introducirá el vehículo eléctrico en el Código Técnico de la Edificación, con lo cual no hay que esperar a esos cambios, sino que ahora mismo ya los propios ayuntamientos tienen competencias para desarrollar el vehículo eléctrico y la recarga de los vehículos eléctricos en sus planes urbanísticos y en sus códigos de construcción. Hay que cambiar la regulación eléctrica. La regulación eléctrica hasta el día de hoy penaliza la eficiencia energética, penaliza el ahorro de energía. Yo creo que hay que cambiar radicalmente el concepto de contadores inteligentes que tenemos hasta el día de hoy. Los contadores inteligentes en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad se establecen como instrumentos de eficiencia energética al servicio de los consumidores y no, como es la realidad y la práctica habitual, como instrumentos de las compañías eléctricas para facturar a los consumidores. Es decir, es una diferencia absolutamente total sobre lo que es la eficiencia energética en el sistema eléctrico, algo que en la regulación actual pues, no existe. Hay que terminar de regular el desarrollo del autoconsumo e introducir un elemento que me parece fundamental, y es hay que empezar a pensar que hay que cambiar la gestión, incluso la propiedad en algunos casos, de las redes de distribución de media y baja tensión, porque el desarrollo que queremos o que necesitamos de la generación distribuida va a depender en gran medida de ello. Y finalmente hay que incluir la electricidad y la energía en las estrategias de rehabilitación. Yo aquí insisto, doy más importancia a las estrategias de rehabilitación locales o regionales que a las nacionales. Y ya termino, porque después de todos estos conceptos, los que hemos oído en la ponencia anterior, interesantísimos, y todos los conceptos que aportan las directivas europeas, yo diría que los tres modelos más importantes de negocio
que van a impulsar la movilidad eléctrica, pues yo lo resumiría en tres. Primero, la carga inteligente, donde la gente vive y trabaja. Yo creo que aquí la directiva de edificios y las recomendaciones sobre rehabilitación dejan claro que la instalación de puntos de recarga es necesaria en los proyectos de rehabilitación de edificios, incluso en aquellos proyectos de rehabilitación que no sean rehabilitaciones importantes o profundas. Y luego la integración de los vehículos eléctricos en la red eléctrica puede proporcionar enormes ventajas y beneficios no solamente a los consumidores y usuarios del vehículo eléctrico, sino al propio operador o a los servicios del operador de la red. El almacenamiento local, el almacenamiento distribuido, el almacenamiento en media y baja tensión, lo que yo he llamado el almacenamiento detrás del contador. Yo creo que aportan una autonomía al consumidor en un mercado hiperabierto a un precio variable a cada instante. Cuando hablamos de carga inteligente, hablamos también de tarifas inteligentes para que el consumidor se pueda beneficiar no solamente del uso del vehículo eléctrico, sino de todos los recursos energéticos distribuidos. Y ya termino. El último modelo de negocio más importante para impulsar la movilidad eléctrica es integrar en la gestión, el vehículo eléctrico en la gestión energética de los edificios. Yo creo que esto es la directiva de edificios se habla de que a lo que hay que llegar es al edificio conectado, al edificio inteligente y conectado. Bueno, pues el vehículo eléctrico forma parte de ese concepto del edificio conectado, y yo creo que va a ser fundamental desarrollar estos conceptos para alcanzar esas metas de electrificación y descarbonización que cualquier economía ahora mismo en el mundo se está planteando. Nada más y muchas gracias.